Hola a todos, ¿listos para zambullirnos en un mundo de suspense? Hoy vamos a charlar sobre La asistenta de Freida McFadden. Esta novela está dando mucho que hablar, y la verdad es que no me extraña nada. La reseña de hoy, viene de alguien que, como muchos de vosotros, andaba buscando una lectura que le enganchara. Y vaya, si la encontró, se leyó La asistenta en solo 3 días. Estaba buscando algo parecido a lo que sintió con El cuarto mono, y parece que Freida McFadden sabe muy bien cómo mantener a sus lectores pegados a las páginas. Desde luego. Y atención, que La asistenta es solo el comienzo, es la primera parte de una trilogía. Le siguen El secreto de la asistenta y La asistenta te vigila. Solo con los títulos ya te pica la curiosidad. Ya te digo. Pero lo que más me ha llamado la atención de la reseña, y aquí viene lo interesante, es que la lectora no solo habla de la trama en sí, sino de cómo McFadden construye la tensión. Dice que crea una atmósfera de suspense tan sutil que te atrapa sin que te des cuenta. Es cierto, McFadden utiliza una técnica muy habitual en los thrillers, pero la domina a la perfección. Capítulos cortos, lenguaje sencillo y una dosis constante de suspense. Esto hace que la lectura sea muy rápida y adictiva, perfecta para leer de un tirón, como dice la Esa reseña. sensación de un capítulo más y lo dejo, y acabar devorándote medio libro, ¿verdad? Exacto. La reseña también menciona los giros argumentales, los famosos plot twists, como algo fundamental. ¿Por qué crees que nos fascinan tanto estos giros inesperados? Bueno, los giros argumentales juegan con nuestras expectativas. Nos hacen creer que sabemos por dónde va la historia y de repente, tasasas. Todo da un vuelco y nos obligan a replantearnos lo que creíamos saber. Es como si te evitaran la alfombra debajo de los pies, ¿no? Totalmente. Y la reseña elogia lo bien que McFadden ejecuta estos giros. Dice que son totalmente creíbles dentro de la historia. ¿Qué crees que hace que un giro argumental funcione y no se sienta forzado? Un buen giro argumental tiene que estar muy bien planeado. McFadden introduce pequeñas pistas a lo largo de la historia, detalles que en retrospectiva cobran sentido después del giro. Es como si nos desafiara a descubrir la verdad oculta. Ajá. Hablemos un poco de la trama. Tenemos a Millie, una joven que está buscando trabajo, y encuentra una oportunidad como asistente en casa de los Winchester. Parece un trabajo normal, hasta que Nina, la señora de la casa, empieza a actuar de forma rara y a contar mentiras. Y para añadir aún más misterio, entra en escena Cecilia, la hija de 9 años de Nina. ¿Cómo usa McFadden la casa para aumentar la tensión? La casa de los Winchester es mucho más que un simple escenario. Se convierte en un personaje más. McFarlane la describe con tanto detalle que el lector puede sentir su atmósfera opresiva, casi como si las paredes mismas estuvieran observándote. La reseña describe esa sensación de estar atrapado en la casa, ¿no? De compartir el miedo de los personajes. Habla de una inquietud constante, como si algo no anduviera bien. ¿Cómo crea McFadden esa atmósfera tan perturbadora? McFadden utiliza sutiles violaciones de las normas sociales para crear esa incomodidad. Por ejemplo, describe a Nina haciendo comentarios inapropiados o comportándose de manera extraña en situaciones cotidianas, pequeños detalles que siembran la duda en el lector, ¿no? Como si algo no encajara. Es como si McFadden jugara con nuestros miedos más profundos. Esa idea de que las apariencias engañan y que la amenaza puede estar más cerca de lo que pensamos. Y todo esto se intensifica por el hecho de que la historia transcurre en un periodo muy corto de tiempo, solo 3 días. ¿Cómo contribuye esto a la tensión de la novela? La limitación temporal es un clásico para aumentar el suspense. En La asistenta, los 3 días se convierten en una cuenta atrás, creando una sensación de urgencia y de que algo terrible va a suceder. El lector siente esa presión del tiempo junto con Millie. Cada hora que pasa aumenta la sensación de que algo malo va a ocurrir. Y hablando de Millie, me parece muy interesante cómo McFadden, siendo médico, especialista en lesiones cerebrales, puede aportar una perspectiva única a la psicología de los personajes. Totalmente de acuerdo. La reseña destaca la complejidad de Nina, la señora de casa. Sus comportamientos raros y sus mentiras no parecen casuales. Hay algo más ahí, una profundidad psicológica que intriga al lector. ¿Crees que la experiencia de McFadden como médica influye en cómo crea personajes como Nina? Sin duda, su conocimiento del cerebro humano le permite crear personajes con motivaciones complejas y a veces contradictorias. En el caso de Nina, podríamos preguntarnos qué hay detrás de su comportamiento, un trauma del pasado, una enfermedad mental. McFadden no nos da todas las respuestas, deja espacio para que el lector interprete y saque sus propias conclusiones. Esa ambigüedad moral es lo que engancha de los thrillers psicológicos, ¿no? Y hablando de personajes intrigantes, la reseña menciona a Cecilia, la hija de 9 años de Nina. ¿Qué papel crees que juega este personaje en la trama? Cecilia añade una capa de vulnerabilidad e incertidumbre a la historia. Su presencia intensifica la tensión, porque nos preguntamos constantemente si está en peligro o si esconde algún secreto. McFadden juega con nuestros instintos protectores, haciendo que sintamos empatía por Cecilia y que nos preocupemos por su seguridad.
Es como si McFadden nos pusiera en la piel de Millie, haciéndonos sentir responsables del bienestar de Cecilia. La reseña dice que la autora consigue crear esa conexión emocional sin caer en sentimentalismos baratos. ¿Cómo lo logra? McFadden utiliza un lenguaje directo y sin adornos, se centra en las acciones y reacciones de los personajes. No necesita grandes discursos ni descripciones exageradas para transmitir la intensidad de la situación. Nos muestra la historia a través de los ojos de Millie, permitiéndonos experimentar sus miedos y sus dudas en primera persona. Es como si estuviéramos allí, en esa casa llena de secretos, sintiendo la tensión en el ambiente. Y lo que me gusta es que McFadden no necesita recurrir a la violencia explícita ni al terror sangriento para crear suspense. Usa la sugestión, la insinuación, deja que nuestra imaginación rellene los huecos. Exacto. El miedo a lo desconocido, a lo que no se ve, es mucho más poderoso que cualquier imagen. McFadden sabe cómo jugar con nuestros miedos básicos, creando una atmósfera de inquietud constante que te mantiene en vilo hasta la última página. La reseña describe la novela como una lectura adictiva, que te atrapa desde el primer capítulo. ¿Cuáles dirías que son los elementos clave que hacen de La Asistenta una lectura tan absorbente? Yo creo que la combinación de una trama bien construida, personajes complejos y una atmósfera de suspense psicológico es lo que hace que esta novela sea tan adictiva. McFadden nos presenta un misterio que nos obliga a seguir leyendo para descubrir la verdad, pero también nos ofrece una exploración de la psicología humana, de las motivaciones ocultas y las consecuencias de nuestros actos. Y el final de la reseña, la lectora se declara fan total de la novela y recomienda la trilogía completa. Parece que La Asistenta te deja con ganas de más, ¿verdad? Totalmente. McFadden teje una red de misterio y suspense que te atrapa desde el principio, y te deja con ganas de saber qué va a pasar después. Además, la trilogía te permite profundizar en los personajes y en sus relaciones, y eso le da un interés extra. Lo que me parece genial de La Asistenta es que no solo te mantiene en tensión, sino que también te hace pensar. Si tú fueras Millie, ¿qué harías en esa situación? ¿Confiarías en Nina? ¿Intentarías descubrir la verdad por tu cuenta? La novela te pone en la piel del personaje y te hace cuestionarte tus propias decisiones. Es verdad, la novela plantea dilemas morales muy interesantes y no ofrece respuestas fáciles. Te obliga a pensar en cómo actuarías en una situación parecida y eso la convierte en una experiencia mucho más enriquecedora. Y no podemos olvidar lo bien que McFadden maneja el suspense. La forma en que va dando la información poco a poco, creando una atmósfera de misterio y manteniendo al lector en vilo hasta el final. Es como si fuéramos tejiendo una telaraña de intriga junto con la autora. Cada capítulo es una nueva hebra que nos acerca al centro de la verdad, pero sin desvelarla del todo. Exactamente. McFadden es una maestra en el arte de la anticipación. Sabe cómo generar expectativas en el lector y jugar con ellas, creando una sensación de incertidumbre constante que no te deja soltar el libro. En definitiva, si buscáis una lectura que os mantenga en vilo, que os haga dudar de todo y de todos, y que os deje con ganas de más, La Asistenta de Freida McFadden es una apuesta segura, un thriller psicológico adictivo y absorbente que os hará pasar noches sin dormir. Estoy totalmente de acuerdo. La Asistenta es una lectura imprescindible para los amantes del género, y la trilogía promete tenernos enganchados de principio a fin. Y con esta recomendación vamos cerrando nuestra inversión en el mundo de La Asistenta. Esperamos que hayáis disfrutado del viaje tanto como nosotros. Hasta la próxima. Que la intriga os acompañe. Suscríbete.